presentación de este libro. Me da mucho gusto que sea aquí en la Alameda. Y pues rápidamente, yo soy arquitecto, ¿saben? Yo leo periodismo y me he hecho amigo de estos brillantes periodistas que me han cambiado la visión. Yo recuerdo una plática que tuve cuando conocí a Osvaldo que estabas, según yo, preparando el proyecto de tu libro anterior del asesino que no seremos, y yo tuve la imprudencia de cuestionar o de hacer un comentario sobre una forma de hacer periodismo que ustedes inmediatamente me fustigaron y me soltaron un discurso. Seguramente fue Osvaldo. Muy aleccionador, la verdad, sobre el discurso hegemónico y cómo se puede entender el periodismo desde la academia. Osvaldo ha publicado un libro fabuloso que se llama Los cárteles no existen, que son libros como este que presentamos hoy aquí, Acaba la Patria, que nos hacen, no solo nos informan como periodistas, porque este libro está muy plantado en la experiencia de Federico. Si no lo han notado, Federico es mexicano por adopción, es más mexicano que yo. Ya decidí que quiero ser tijuanense ahora. No, eres Mira, pero tu experiencia empezó más bien en el sur, ¿no? En la frontera sur de México, con migrantes, siguiendo a los migrantes. Pero toda esa experiencia periodística de la que habla Federico, no yo, está en este libro, pero también hay una reflexión literaria y pues sí, académica, porque ambos son doctores en periodismo, han estudiado a los medios de comunicación, al discurso hegemónico, y pues suelen en sus trabajos mezclar todos estos géneros. Y a mí este libro me parece un híbrido extraordinario, muy interesante, en el que estás tú como Federico Mastrogiovanni, estás tú como periodista y estás tú como maestro, como docente, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que nos platicaras cómo empieza Aquí acaba la patria, qué es Aquí acaba la patria, y bienvenido Federico, bienvenido Osvaldo. Su casa, ya saben que la Feria para la Libertad los quiere mucho y siempre los recibe con mucho cariño. Es que tengo mis fans acá, los groupies. Trajiste paleros. Claro, acarreados. Buenas tardes, muchas gracias. Estoy muy contento porque pues de verdad esta es mi casa. Es donde me gusta hacer las presentaciones y las pláticas y las tertulias, y espero ahora discusiones y peleas con Osvaldo, que es de lo más divertido que hacemos. Y no, pues es un trabajo en realidad que recupera casi 12 años de vida y de trabajo periodístico en el tema de migración, fronteras, pero la intención era reflexionar un poco sobre dos ciudades. Esta fue la idea original, la puerta de entrada, que es la puerta del sur de Tapachula, la puerta de acceso de muchísimas personas, de muchos miles de migrantes que cruzan como es parte de la agenda periodística ya hace muchos años, y la otra es la puerta de salida, si uno lo ve, digamos, en un recorrido hacia los Estados Unidos. Por supuesto, si uno viene de Estados Unidos, está de inmediato al llegar a Tijuana. También me dicen también en otros lugares, creo que también en, ¿cómo se llama? Ciudad Juárez, que está este letrero que dice, es no, que no caeré en él es de Ciudad Juárez, entonces como que que dice aquí empieza la patria, ¿no? Pero depende de dónde lo veas. Depende de dónde lo veas, y un poco el juego del título de este libro es ponernos a explorar las diferentes posibilidades de miradas del tema de la migración. Y entonces, pues si uno llega de Tapachula y cruza todo México, pues Tijuana es donde acaba la patria. Entonces se armó este libro casi solo. Digo se armó porque creo que en este caso, más que los anteriores, es la historia que me llevó, es el camino que me llevó y no yo que llevé el camino. El libro decidió hacerse solo y me llevó hasta pues este punto, quién sabe qué salió, pero la intención es tratar de no solo de explicar, sino de razonar con quien lea el libro, pues sobre algunos temas que tienen que ver con todos nosotros. No creo que el tema de la migración solo tenga que ver con alguien que emigra.
ni las fronteras con alguien que, por ejemplo, reside en lugares de frontera. Las fronteras nos atraviesan y somos atravesados por ellas y las atravesamos a la vez constantemente, muchos tipos de fronteras. Entonces también es un poco un reto de pensar en conjunto, no hay respuestas acá. Si buscan respuestas sobre estos temas no creo que las van a encontrar. Más bien hay razonamientos, dudas y relatos de periodistas que hacemos este trabajo y de repente nos topamos con grandes dramas y otras veces con situaciones muy divertidas, grotescas, cómico-grotescas, trágico-cómicas, y entonces yo siento que también se tiene que relatar todo esto. Pero luego es que no le he leído el libro, Osvaldo sí lo leyó, y entonces quisiera que también participáramos un poco los tres a esta conversación. ¿Qué opina usted, doctor Zavala? Bueno, primero que gran placer estar aquí, gracias por la invitación. Es la segunda vez que presento un libro de Federico, también presenté Ni vivos ni muertos. El asesino que no seremos, creo que no, ¿verdad? No me tocó presentar, no sé por qué no me invitaste a eso. No sé, creo que estábamos peleados. Algo así. No sé. Pero estoy muy contento porque creo que es un libro de crónica muy distinto de lo que normalmente se escribe sobre migración y que además pues presenta una mirada, digamos, no convencional, desafiante, que elude todos los clichés, ¿no? Yo creo que algo que se preocupó muy bien Federico por hacer es dar un registro no verosímil necesariamente de la migración, sino atreverse a mirarlo de otro modo, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, no porque no sea verosímil lo que está contando, sino porque de lo inusual que es su mirada surgen posibilidades que resultarían a veces inverosímiles. Hay un momento muy al principio del libro, un capítulo que a mí me gusta mucho y que de hecho yo asigné en un seminario hace poco que enseñé en la universidad donde yo trabajo, donde cuenta Federico un viaje a bordo de la Bestia, del tren que sale del sur de Tapachula en realidad, ¿no? De Arriaga, en ese caso era de Arriaga porque de Tapachula no salía en ese momento el tren. Y algo que me pareció extraordinario de la crónica y que lo comentamos en cuanto yo la leí, es este punto en el que él empieza a observar a los migrantes en una suerte de aventura también, ¿no? Es decir, no solamente es un trayecto trágico y lleno de peligros, sino también hay todo un momento donde el migrante está en control, ¿no? de un destino dudoso, sin duda, y peligroso, pero donde el migrante está también apostando por vivir y por experimentar lo que está ocurriendo. Hay un momento de juego incluso, ¿no? donde van encima de la bestia pues diciendo chascarrillos, jugando las cartas. Y a mí me pareció extraordinario ese punto. Yo no había leído jamás una crónica en este tema, sobre todo de este punto tan narrado y renarrado por tantos periodistas, donde se permitiera observar, si no digamos lo real de la migración, sí una mirada distinta de la migración. Y esta mirada, digamos, no le arrebata el sujeto político al migrante. Yo creo que se lo restituye, no voluntariamente, sino observándolo, dejando que el migrante se exprese realmente en todo el abanico de emociones que implica ese viaje. Más adelante, cuando Federico llega a un pueblo cercano en la frontera, Los Algodones se llama, ¿verdad? Si no me equivoco. Los Algodones, que está cerca de San Luis, Río Colorado, en la frontera entre Baja California, ya es la última, creo que es la última esquina en Baja California. Del otro lado está Arizona, Yuma, entonces es como esa puntita ahí de la frontera. Creo que es el punto más al norte de México, si no estoy equivocado. Podría ser. Puede ser. Creo que sí. Y pasa algo ahí bien interesante, que en el pueblo pues, se ha construido toda una estructura para recibir a los, sobre todo los migrantes, no migrantes, a los visitantes viejos de tercera edad estadounidenses que acuden al pueblo a atenderse médicamente, a recibir, a ver al dentista, a ver al médico, etcétera. Y
parecería por un momento que se reproduce una suerte de colonialidad, ¿no? donde viene el gringo a gastar lo que digamos se malbarata en el territorio mexicano. Pero lo que descubrimos conforme avanza la crónica es que en realidad el gringo está igualmente precarizado que la gente del pueblo que lo recibe, es decir, está tan bien maltratado por el proceso capitalista que una y otra vez está destruyendo pues todos los tejidos sociales, todas las comunidades. Entonces hay un muy bonito encuentro entre las comunidades de este pequeño pueblo y los que los visitan, y hay casi como una suerte de solidaridad donde la gente del pequeño pueblo acompaña y cuida al viejito gringo que ha sido desechado completamente por su país, ¿no? que ha sido destituido, que ha sido relegado por una economía que ya no lo incluye, que ya no lo localiza, que ya no lo recuerda como ciudadano. Entonces se construye una ciudadanía otra, expresa, itinerante en este pueblo, y es extraordinario verlo, ¿no? Es un momento muy interesante, y creo que de ahí el título aquí, aquí se acaba la patria, o aquí acaba la patria, no viene el título, no había sé, aquí acaba la patria, toma un crisol muy importante, ¿no? Adquiere una dimensión muy fuerte, porque digamos todos los relatos de patria, todo lo que nos contamos sobre México o sobre Estados Unidos entra en un tipo de contradicción que se resuelve entre la gente y no entre instituciones, no entre ideología, ¿no? Me parece muy puntual. Y volviendo, ahora mientras decía esto, recordaba ese momento en el tren donde el propio Federico y Fabio Cutica, el fotógrafo que lo acompaña, se dan cuenta también de los enormes desequilibrios del viaje, ¿no? Es decir, al ser ellos finalmente hombres europeos blancos, la mirada que los acompaña va con cierta protección aurática que los distingue del modo en que los otros migrantes que van en el mismo tren entienden y experimentan la migración. Pero cuando llega el momento en que los detiene la policía, pasan pues una serie de percepciones que Federico va registrando me parece con valentía y con cierta parodia personal también, donde ellos creen por un momento que se trata de traficantes, ¿no? Y ahí es donde se activa el otro relato de nación, ¿no? Es decir, el país está tomado por narcos, como dicen ciertos periodistas, y en realidad lo que ocurre es que es la policía los está deteniendo, los va a extorsionar, y los bajan del tren. Hay balas que por suerte no los tocan, o no hay balas, nadie dispara. Sí, hay disparos al aire, okay, pero no hay contra la gente o nosotros. Y lo interesante es que ustedes no los hacen nada, no los tocan, ¿no? Excepto que un periodista que va en el tren, y así se llama el título del capítulo, está muy gordo y no puede bajar del tren. Entonces, ese momento tremendo donde hemos acompañado a Federico con la mirada de los migrantes que están en la aventura, que están jugando, que están temerosos, que no saben qué realmente va a pasar, de pronto adquiere toda una dimensión cómica, y a mí me parece extraordinario ese registro, porque va tensando muy finamente posiblemente la multiplicidad que implica ese viaje, ¿no? La tragedia, la aventura, el amor, y después la ironía y el profundo, pues la profunda comicidad de no poder bajar un cuerpo del tren, ¿no? Yo creo que entonces lo que va ocurriendo en el libro una y otra vez es que se va desplazando todo relato de nación. No es posible pensar en México, tampoco en Estados Unidos y tampoco en Centroamérica en realidad, de un modo específico, sino que va itinerante, va transformándose, y sobre todo se va construyendo a partir de las relaciones que se entrecruza entre gente, ¿no? Entre gente que va, digamos, reinventando tal vez de un modo muy efímero, pero real, una posible nación otra. El otro capítulo que yo quisiera comentar brevemente y que me parece que también es fantástico es el momento en que Federico y este fotógrafo que lo acompaña, Fabio Cutica, acuden a la filmación, a sets de filmación de películas B, de serie B, sobre narcos, que hacen pequeñas producciones de las llamadas video homes, que son en verdad pues producciones fílmicas de muy baja calidad, con muy poco presupuesto y
y performatizan los imaginarios del narcotráfico que, insisto, ciertos periodistas lucran y venden constantemente y ganan premios con eso, y que en la película se convierte pues en toda una digamos, una conciencia del performance. Es decir, ya no hay distinción entre lo que se dice en el periodismo sobre el narco y la manera en que ellos actúan a ese traficante. Entonces hay un momento muy espectacular de ese capítulo que a mí me impresiona mucho, porque todo lo que nos decimos sobre el narco lo performatiza la gente para divertirse, y de pronto hay como una intuición colectiva de que todo esto que decimos del narco en realidad es igual de falso, es un simulacro constante que se repite y que pierde, digamos, diferencia la realidad contada por un periodista que la realidad contada por esta gente que colectivamente hace la película. Entonces, las fotografías, por cierto, de Fabio Cutica, que son extraordinarias, acompañan este relato. No sé si en el libro, porque yo apenas lo veo. No, en el libro no, pero sí están, se pueden ver en internet. Sí. No, qué lástima que no estén en el libro, pero los invito a que busquen las fotografías del fotógrafo Fabio Cutica, que de verdad son extraordinarias, donde yo creo que captura muy bien precisamente ese momento performático del narcotraficante imaginado, que todos creemos que sabemos que está allá afuera, pero que en realidad solo existe en la fantasía de un video home o en la fantasía de un periodista que recicla esas imágenes que recibe del discurso oficial. Entonces, pues yo creo que es un libro muy valioso, es un libro importante, es un libro muy divertido también, es un libro muy trágico, pero sobre todo es un libro que cuenta algo que no se había contado, ¿no? Que es pues el viaje verdadero de migrantes, pero un viaje observado por la mirada aguda de Federico Mastrogiovanni, que va aplicadamente entendiendo estas aventuras, entendiendo los momentos que realmente habían quedado sin narrar, ¿no? Y yo creo que eso es algo crucial. Los invito a comprarlo de verdad, y aprovechen que están aquí para que se los firme y que además pues nos diga un poco más sobre este proceso de escritura. Yo quisiera hacer algún par de preguntas, si se puede. Tenemos una hora, así que... buenísimo. Bueno, ahora a partir de ahora, o sea, esta era la introducción. No. Exactamente, tenemos 37 minutos. Pues la primera pregunta que me parece que es muy importante que nos ayudes a pensar es: ¿cómo concibes un libro sobre migración, sobre un viaje que ha sido tan contado, ¿no? tan calentado y recalentado, que se ha consumido de tantas formas, no solo desde el periodismo, también desde luego desde las series de televisión, desde los corridos, desde el cine convencional, comercial? Entonces, ¿cómo atreverse a hacer un libro más? ¿No? Es decir, ¿tenías clara la alternativa de todo esto? ¿O fuiste descubriendo en el transcurso de tu trabajo periodístico que había una forma otra de contar y que habías realmente dado con hallazgos a lo largo del viaje y después decidiste hacer el libro? Entonces esa es la pregunta que yo tengo. Sí, no, y es real, porque en estos años de trabajo siempre me quedaba como un porcentaje cada vez más abundante de historias y de anécdotas y de reflexiones y comentarios y preguntas que fundamentalmente no tenían cabida en el relato periodístico mío y menos en el relato periodístico de otros colegas que en gran parte se uniforman y nos uniformamos, porque yo también con un estilo y con una serie de temas. Me acuerdo un comentario que me hizo precisamente Fabio Cutica, este colega, amigo, hermano, fotoperiodista, con el que hemos compartido muchísimos trabajos. Reflexionamos sobre unas fotos que él tomó específicamente en la zona del sureste de México, en Chiapas, no, creo que en Tabasco, cerca de la ferrocarril, y hay una foto de un joven que tomamos, bueno, tomó él, pero estábamos juntos, esa sí era en Tapachula,
muchos años atrás, creo que fue en 2010. Este joven hombre, era del Salvador y le habían amputado las piernas porque se había caído del tren y pues el tren le había amputado las piernas y luego tuvo que interrumpir su viaje. Y Fabio Cuttica tomó una foto extremadamente bella visualmente, muy dramática, con claroscuros, verdaderamente con un dramatismo casi de la pintura, ¿no? De Caravaggio, sí. Y entonces, años después, Fabio mismo, con otros colegas, participa y es uno de los promotores de un proyecto que consiste en entregarle cámaras desechables a los migrantes que están viajando en esa zona, y con la idea de que ellos se autorrepresenten en el viaje, ¿no? Y a ver qué sucede. Y las camaritas tenían un número cada una y la gran parte fueron efectivamente entregadas en otro momento del viaje. Y entonces Fabio también participó a la curaduría, ¿no? De la selección de estas fotos. Bueno, hay una foto que yo creo que es como el otro lado de la moneda de la anterior que les acabo de contar, donde hay un hombre, no sabemos su procedencia, de qué país es, pero es un migrante que también está en Tabasco con el tren atrás y tiene unas muletas, se llaman, unas muletas, y no tiene una pierna, también un amputado, por lo mismo. Pero él tiene una cara de felicidad, está en pleno sol, representado así como una sonrisa que va de oreja a oreja literalmente. Y entonces Fabio, comentando estas fotos, me dice: esta foto me encanta. Dice: yo no podía haber tomado una foto así, porque los medios donde uno trabaja no te reciben una foto de un migrante contento, además en una situación tan grave como una amputación. O sea, es una situación trágica. Y él me decía: yo no podía haber tomado esa foto, sobre todo en esos años, porque pues nadie te la publica, para empezar, y dos, tú tienes que hacerlo llorar. Eso me lo decía de manera provocatoria, obviamente, ¿no? En el sentido de que el fotógrafo, el periodista, tiene siempre que representar el drama. Entonces, una sola dimensión, que es la dimensión de la tragedia, que por supuesto existe. Entonces, pues no es que la inventamos, la tragedia existe y es brutal, y es terrificante, y es cotidiana. Pero es que no es la única dimensión, hay muchas dimensiones. Entonces, si yo decido representar a ese personaje solamente con la luz dramática, con la mirada deprimida, devastada, no estoy haciendo justicia a la persona que tengo enfrente, porque tiene muchas otras dimensiones. En algún momento se pondrá a reír esa persona, en algún momento dirá un chiste, en algún momento dirá alguna estupidez. O sea, no es que solo sufre. Y pues, para regresar a tu pregunta, hice esta premisa porque en el fondo sabía que había este espacio, porque la verdad es que la gran parte de los trabajos solo reducen las historias a una dimensión, que es la dimensión del drama, de la tragedia, que a mí me parece paternalista, porque reducir a una persona a una sola dimensión significa eliminar su complejidad y decidir en lugar de esa persona. Pero no solo es paternalista, ¿no? Yo creo que también responde a un imaginario recibido, una ideología. Claro. Que tú y yo hemos por momentos nombrado una ideología securitaria, es decir, una forma de narrar la migración que además se presta muy bien para los intereses estadounidenses. Es decir, la idea del traficante que viene en masa, ¿no? y que va a entrar a las puertas del imperio y que amenaza la seguridad del imperio. Entonces, el problema que surge, además del paternalismo que bien señalas, del tipo de periodismo que insiste en el mismo relato, es que contribuye a la propia lógica estadounidense de cómo se debe narrar la migración, y que termina favoreciéndolos, porque si llega una caravana migrante de 2,000 personas narrada
como una amenaza hasta la frontera de Tijuana o de Ciudad Juárez o de Nuevo Laredo. Entonces Estados Unidos pues justificadamente presiona a México, presiona a Centroamérica, gasta un enorme dinero público en securitizar la frontera, ¿no? en armas, en drones, en sensores de movimiento. Se hace una enorme transferencia de dinero público a privado, se criminaliza a la pobreza. Entonces, las ficciones periodísticas, que tal vez así tendríamos que llamarlas, terminan contribuyendo ideológicamente a los intereses geopolíticos estadounidenses. Claro, y esto se acompaña, por supuesto, y se acompaña también al otro lado del mismo fenómeno. Y el otro lado es, por ejemplo, que periodísticamente tú no puedes ni siquiera cuestionar la bondad de ciertos actores, ¿no? Entonces, las caravanas migrantes son algo bueno porque los que las organizan son buenos. A ver, depende qué está sucediendo, porque si, como me ha tocado documentar muchas veces, tú llegas a la frontera con 5,000 personas, con una caravana organizada por organizaciones que además reciben mucho dinero por parte de diferentes actores internacionales de todo tipo, pero luego se sabe que ningún migrante de esa caravana jamás va a cruzar la frontera en Tijuana, jamás. Son instrumentalizados. Porque claro, y además se presentan 5,000 personas, ahí te tienes que hacer invisible. No puedes llegar en bola, jamás. O sea, te llega el ejército allá, te llegan los helicópteros, te llegan los soldados que parecen así, robots que están en la frontera, te cierran la frontera, ¿cómo vas a cruzar? Entonces, si el interés primordial de cualquier migrante es llegar del otro lado en el menor tiempo posible, de la forma más segura y pues posiblemente gastando lo menos posible, cuando llegan 5,000 personas en caravana, lo que se obtiene es mucha visibilidad internacional, porque todos los medios están allá, los reflectores. Sí, pero esta gente está siendo utilizada para obtener visibilidad, porque no están, siendo coherentes varias organizaciones, no todas, con los intereses de los migrantes, que son cruzar lo más rápido posible. Entonces se quedan ahí trabados, se apagan los reflectores y luego a nadie le importan los migrantes que se quedan trabados en Tijuana 6 meses porque no saben dónde ir, no saben cómo pagar el cruce, etcétera. Entonces esto también se tiene que poder contar en una narración que explique un fenómeno. No, pero entonces las caravanas son buenas gentes y los principios, sí, pero la strada per l'inferno è la stricata dei buoni propositi, como se dice en nuestro país. El camino al infierno está cubierto de buenas intenciones, ¿no? Entonces, todos estos huecos de narración, yo creo que pues son un terreno en el cual necesitamos meternos, pero resulta muy fácil y muy redituable quedarnos en narraciones estereotipadas, en narraciones maniqueas. Claro. Y entonces, pues ahí me meto yo, creo. Pero entonces lo que está señalando es que hay un problema de representación fundamentalmente en el periodismo, es decir, cómo se habla de los migrantes, en qué sentido se habla, y lo que me parece que estás proponiendo entonces es una politización deliberada de esas representaciones, es decir, observar con un ángulo político pensado qué quieres decir sobre estas caravanas. Como bien señalas hace un momento, ¿no? La caravana se puede narrar de tantas formas, pero generalmente se narra de una manera. Y lo que entonces hace un libro como el tuyo es proponer formas distintas de narrar. Pero entonces el problema, me parece que al que estás señalando fundamentalmente, es que el periodista no está empíricamente recogiendo la realidad. No, de hecho no. Sino que está representándola. Algo que ya sabe. Y las más de las veces representándola guiado por discursos dominantes que no son propios. Ni siquiera son propios y ni siquiera son pensados. O sea, la gran parte de mis colegas que escribe las cosas que a mí me aburren al final, ni siquiera siento que lo hacen como con la intención, quién sabe, de construir. Pues esta es la manera en la que se relata esto. Tengo un ejemplo que no tiene nada que ver con la migración, pero también todo que ver con esto. No sé, muchísimas anécdotas, cosas que no se pueden, son indecibles, ¿no? Que tú no puedes contar.
Haití 2010, terremoto, mueren 300.000 personas, un desastre brutal. Llegamos, siempre con Fabio por supuesto y otros colegas, llegamos a Puerto Príncipe, una tragedia, muertos en todas partes, lo más horrible que me ha tocado ver durante semanas allá reporteando. Uno de los grupos que con mayor profesionalidad, entrega total, con mayor capacidad, valentía, corazón, ayudaba a la gente de Puerto Príncipe, era la Brigada Médica Cubana, que además trabaja en donde nadie trabaja, llega donde nadie llega. O sea, tú ves a los de la Brigada Médica Cubana que van por el mundo y están con su mochilita construyendo hospitales de campo, quién sabe dónde, encima a un cerro. Bueno, ellos eran de los más, o sea, la gente les aplaudía cuando pasaban. Y una noche, saliendo de una de las tantas intervenciones en la camioneta de la Brigada Médica Cubana, ellos estaban todos llenos de suciedad, se metían además en los escombros, o sea, habían pasado, no sé, 18 horas tratando de ayudar a la gente. Yo estaba en la camioneta y ellos cantaban con un aparente cinismo horrible, insoportable. Los cubanos son gente que yo admiro mucho. Cantaban, todo se derrumbó de Manuel, ¿no? Todo se derrumbó. O sea, imagínense la escena, o sea, una ciudad que se ha caído literalmente encima de sí misma. Pero cántala para que se entienda. Todo se derrumbó dentro de mí. Esa. Bueno, en ese contexto se dan cuenta. Gracias. Es que lo mío es cantar, pero bueno, Acabamos de eso. soy prestado a la literatura. Pero imagínense la escena de una ciudad devastada y destruida completamente, y uno dice, no, esto es imposible, esto es inaceptable, no pueden cantar una cosa así. Bueno, pero esta gente necesita también un momento de, digamos, de presurización, que también puede pasar a través de un aparente cinismo, para poder tolerar la tragedia constante que están viviendo y sobre todo ¿cómo se dice? No, estaba diciendo impunidad, su imposibilidad a veces de ayudar a la gente. O sea, estábamos hablando de un momento en el cual los médicos, también de otras agrupaciones de médicos, ¿no? Médicos Sin Fronteras, pero los de la Brigada Médica Cubana ya estaban en Haití, que tenían que cortar brazos, piernas, porque no había manera, por ejemplo, para poner un yeso, nada. O sea, no había nada que hacer, en ciertos casos, dejar morir a la gente. Imagínense la disyuntiva en la que estaban, tratar de salvar quien se pudiera, y claro, esa forma de desdramatizar, de presurizar, de poder tolerar, también riéndose de la tragedia, pero claro, riéndose de la tragedia no desde acá, desde el sillón de la casa frente a la televisión, no, estando allá y salvando vidas todo el tiempo. A mí me parecía conmovedor, pero claro que no lo puedes contar, porque si tú lo cuentas en un relato periodístico estándar, obviamente tú eres una persona horrible y ellos más, obviamente, porque entonces hay que también intentar hacer un esfuerzo para representar y para contar ciertas cosas que son y yo no entiendo, de verdad no entiendo la entrega de estos voluntarios, además, si no explico también estos aspectos. No se puede entender cómo sobrevives allá y cómo aguantas con tanto dolor que tienes que tragarte constantemente y ver morir a toda esa gente y ver todo ese sufrimiento con impotencia. Esa era la palabra que buscaba, de manera impotente, porque muchas cosas no las podían hacer, la mayoría. Entonces hay que contarlas estos aspectos, pero no se relata. Si tú ves las crónicas, yo veía mis crónicas de Haití y luego tenía mis relatos privados de mis diarios, que algunos de los cuales los recuperé ahora, que tenían esa misma actitud también irónica, a veces cáustica,
pero es necesario verla, porque si no, Fabio Cuttica, que no podía tomar fotos, un fotoperiodista de toda la vida que ha ganado el World Press Photo, ha ganado todos los premios, que en Haití no tenía la capacidad humana de sacar fotos. Era demasiado lo que estábamos viendo para poder sacar fotos. Entonces dices, cabrón, o sea, y esto sí se puede contar, nomás que hay que encontrar el registro, también el contexto, probablemente el momento correcto de la vida de uno, pero también intentar, digamos, hacer algo más allá de las banalidades que construimos con casi, yo diría así, ficciones periodísticas, en el sentido de que se están ocultando demasiados aspectos, y entonces lo que se ve es un fragmento que no explica lo que estás reporteando, porque muchas veces ni siquiera lo estás reporteando. En fin. Es que es muy interesante porque lo que señalas, que me imagino que lo ha experimentado mucho periodista que hace ese tipo de cobertura, es que ante relatos de violencia, de tragedia, de precarización, no es posible admitir ciertas emociones. Es decir, tienes que negarlas, pero aunque estén ocurriendo. Entonces pareciera que la víctima o el socorrista en este caso no tienen derecho al cinismo o a la comicidad o al patetismo colectivo, etc. Y me parece interesante entonces porque revisando tus libros, desde Ni vivos ni muertos, El asesino que no seremos, hasta pareciera que te haces la misma pregunta varias veces. ¿Cómo pensar la desaparición forzada que no sea en las claves del Estado? Es decir, el narco está desapareciendo a la gente y en cambio pues tú procuras no solo encontrar otra forma de ese relato, pero una explicación que en realidad nos abre formas de imaginación crítica más potentes, ¿no? Como pensar, por ejemplo, la relación entre despoblar tierras comunales para favorecer la extracción de recursos, ¿no? Por ejemplo, que haces en Ni vivos ni muertos, o la biografía de un pandillero que no es solamente víctima, sino también un sujeto político complejo, interesante, con el que tienes además acercamientos y distancias en el mismo libro, y donde te permites incluso formular preguntas profundamente incorrectas, y que pues toma cierta valentía hacerlo, ¿no? Porque asumes que quien la leyera pensaría que pues eres una terrible persona, o que estás simplemente buscando narrar de una manera más atractiva la biografía. Me acuerdo mucho de ese momento en el asesino que no seremos, donde Erwin te dice que está considerando matar a su novia, ¿no? Que está despechado. Y entonces hay algo en el libro, en el momento en el libro tú reflexionas y dices, parte de mí quiere que lo haga. Claro, imagínate, parte de mí quiere que se me cierra el círculo, ¿no? Pero es un momento muy, muy interesante, ¿no? Es decir, es admitir, ¿no? justamente el momento de artificio del periodismo, donde lo que estás narrando puede tomar un giro que termina favoreciéndote, y que es deseable, hay un deseo de esa tragedia. Entonces háblanos un poquito de eso también, en qué grado, cuando vas en La Bestia, cuando estás por Tapachula, por Tijuana, deseas tragedia. Es decir, ¿en qué momento hay ese salto donde lo que estás buscando es un terrible conflicto, que la cosa acabe mal? Pues claro, pero esto, yo creo que los periodistas que no lo admiten están mintiendo, porque, o sea, a mí una de las cosas que me han angustiado más era cuando empecé a trabajar en el periodismo en Honduras. Algunos me decían, son unos buitres, y nos lo dicen, ¿no? O sea, ya uno se acostumbra, pero pues en parte es verdad. O sea, ¿quién está cubriendo ciertos temas? Yo no digo que este es el sentimiento que prevalece, porque para empezar no lo sé, en mi caso por supuesto que no lo es, pero hay una parte de ti que por supuesto dice, aquí como estamos relatando la realidad, si tú escribes una novela, tú haces pasar las cosas, porque el autor de una novela de ficción es Dios, él hace lo que quiere. Entonces si ahora yo quiero que un rayo te agarre así en pleno y te haga cocinar como un asado, pues lo hago, lo escribo y pasa, en la novela pasa. Si yo estoy relatando nuestra conversación,
Pues claro que estaría increíble si un rayo te agarrara ahora mismo. A mí, ¿no? A ti, yo me salvo y lo escribo. Osvaldo Zavala, imagínense, Osvaldo Zavala, por lo menos cocinado, que te queme un cocinado poquito, ¿no? por un rayo. Castigo de Dios, además estaría increíble. Pues claro que, o sea, no es que lo desee. ¿Y no te desfigura el rayo aunque sea? Un poquito, pero haciéndome más guapo, así como me deja una cicatriz medio cachonda, ¿no? Pero, digo, obviamente no quiero que esto suceda, pero si sucediera y yo lo pudiera contar, pues igual no estaría mal, ¿no? Digo, si tiene que pasar, que por lo menos yo lo pueda contar. Ahora, esto estoy exagerando, es una hipérbole, pero en el fondo existe esta parte y es algo que es parte también de la explicación por la cual cierta gente, como nosotros, vamos a hacer ciertos trabajos que efectivamente, si tú lo razonas bien, dices, pero ¿quién me manda a hacer esto? O sea, ¿por qué yo me tengo que meter en ciertas situaciones? Porque hay una parte también que a lo mejor tiene morbo por ciertas situaciones, o una parte que ama el riesgo de ciertas situaciones. Entonces, eliminar esto no explica cómo cierta gente se expone a ciertas situaciones por profesión, lo que también sucede en otras profesiones, ¿no? O sea, no es que solo el periodismo, pero eso es parte. Entonces, admitirlo antes que todo con uno mismo. Entonces yo sé que ciertas cosas, la adrenalina que te da el operativo de la Policía Federal, la R15, claro, ahora lo cuento, me da risa, pero en ese momento la sensación era de miedo absoluto, saber que, o sea, era cuestión de la decisión que, claro que tú racionalmente dices, por supuesto, y eso lo tienes que decir, yo sé que mi pasaporte no es igual al pasaporte de un periodista salvadoreño que está cubriendo lo mismo. Por supuesto que no. Mi pasaporte... No te pasó nada, ¿no? No me pasó nada. Sí, pero claro, esto lo sabes ahora y lo esperas, o sea, rezas, si tienes un Dios, que lo sepa también el policía que tiene una R15 apuntándote la cara. Y efectivamente pasó, pero hay ese nivel de duda, ¿no? ¿Y qué tal si le vale madres? ¿Qué tal si se equivoca? ¿Qué tal si está cansado? Yo hubiera hecho una crónica espléndida si hubiera pasado. Yo no escribí nada durante 10 años. 10 años, no la conté esa historia. No la conté porque para contar esa historia tenía que contar la historia del gordo que estaba en el tren. Y el gordo que estaba en el tren salvó la situación. Porque imagínense un gordo, no gordo como yo, o sea, más gordo, que además ahora no se puede decir gordo, no se pueden decir las palabras que son, ¿no? O sea, yo estoy gordo y ese señor estaba más gordo porque le gusta tragar. Y estaba ahí arriba y no podía bajar porque era hiper gordo y lo habían empujado los migrantes horas antes para que se subiera. Y él tenía toda la experiencia del mundo en La Bestia, porque es de Chiapas, ahora adelgazó mucho, es de Chiapas y es verdad, adelgazó. Y él ha viajado muchísimas veces, ha cubierto mucho ese tema. Entonces no podía bajar. Se habían quedado 2 personas en el tren, él y otro güey que estaba borracho perdido, tirado en el techo del tren, y ya. Entonces los policías que estaban haciendo un desastre, golpeaban, robaban los migrantes, una cosa fea, y por esto pues les molestaba que estuviéramos nosotros atestiguando esta conducta. Querían que se bajara este señor. Entonces, acostumbrados a dar orden, pues bájate, cabrón. No, bájate. En la oscuridad, todos los fusiles. Y el güey le dice, no puedo. ¿Por qué no puede? Entonces ese güey enmascarado, el policía, porque estoy gordo. Imagínense una escena así. O sea, ¿cómo no nos vamos a reír todos? O sea, ¿cómo te puedo tomar en serio a ti que me estás apuntando una R15, que te estás riendo de una cosa que no tienes el poder de hacerlo bajar porque está gordo? Entonces alguien lo tiene que bajar, porque este güey no se va a bajar solo, no va a obedecer tus órdenes mierdosas de policía abusador.
Y entonces, luego, entonces bajen a su amigo. Pues ni madres, ¿cómo lo vamos a bajar nosotros? Nos vamos a romper la espalda, le dice Fabio, que es chaparrito, flaquito y con mucho golpe. Dice, pues no, pues bájenlo ustedes si lo quieren bajar. Entonces la escena es los 3 policías federales encapuchados que se tienen que poner el fusil en la espalda, que aguantan el fusil. Bajemos al gordo en la noche ahí y lo intentan bajar. Obviamente esto se vuelve grotesco. Pero ¿cómo vas a contar una historia así cuando tienes a huevo que decir, no, es que el sufrimiento y toda esta dramatización, porque los lectores se tienen que sentir culpables, porque ustedes se tienen que sentir culpables por todo lo que le está pasando a los demás, porque nos tenemos que mover en esta parte del cuerpo que es el estómago, las tripas. No tenemos que mover esta parte que nos hace entender cuáles son las dinámicas ahí. ¿Qué dinámicas estaban pasando ahí? Hoy leí una cosa aberrante, no voy a decir de quién, pero te la pasé a ti, de un tipo que, bueno, digamos que ha tenido mucha fortuna, dizque trabajando a favor de los migrantes en estos años, que conozco de hace mucho, y él hablaba de una cosa del cártel de, a ver, te lo pasé, el cártel de, ¿cómo era el cártel de los traficantes de migrantes? Una cosa así, cártel de los, ¿cuál cártel de la Policía Federal lleva décadas asaltando constantemente a los migrantes, en contubernio con, en ese caso está el ejército ahí, está una camioneta del ejército ahí al fondo y los soldados así, haciéndose güey, con 40 federales encapuchados, que ya no está la Policía Federal ahora, pero, y así, y migración ni siquiera estaba, entonces no había funcionarios que eran los únicos que tenían que estar ahí, porque sin funcionarios de migración ese operativo era ilegal. Y de hecho era ilegal porque hacían cosas aberrantes. Ahora, no hay ningún cártel, es la policía. O sea, ¿cómo te lo tengo que decir? ¿Por qué te tienes que inventar que hay un cártel? Es la policía. Los cárteles no existen. ¿Qué? No, sí, exacto, pero él no lo sabe. Entonces, yo tengo la necesidad de hacer entender ambas cosas, de hacer entender cómo funciona esto, pero también hacer entender cuál es el contexto, o sea, que las cosas pasan así en la vida, te pasa una cosa horrible y contemporáneamente es cómica, grotesca, y tú dices, ¿qué es esto? O sea, ¿qué me está pasando? Pues es que así es la vida, no es que funciona como una película de esas dramáticas donde todos son héroes y todos son intérpretes perfectos. No, es que suceden cosas increíbles, pero también contradictorias, ¿no? Y se tiene que contar. Creo que nos queda espacio para una pregunta más, ¿no? Según yo, unos cuantos minutos. ¿Qué? 5. Estamos a 7 minutos del final. Yo creo que si podemos, si quieren abrirlas. Yo nada más les recuerdo que en esa mesa pueden comprar el libro, está a solo 90 pesos. A tan solo. Yo no dije mal presentador, que mal presentador. Es parte de la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Tiene una costilla verde, que es el fondo está publicando bajo la dirección de Verde como la Taibo, esperanza, con el que tú has tenido discusiones en estos espacios que, sí, que tienen eco con todo esto que están diciendo, las reflexiones en torno al periodismo narrativo. Cuando le decías a Paco, esas herramientas son de la literatura, no son del periodismo. Jamás he dicho eso, jamás he dicho. No, ahora, no, porque tienes que. Déjame terminar el comercial. Es que es falso. Es lo único que estoy haciendo yo en este foro, diciéndoles esa colección que es producto de todas estas reflexiones. Y Paco Ignacio Taibo puso una colección de periodismo en la popular, es porque cree que todos ustedes deberían leer, y todos nosotros deberíamos leer a periodistas como Federico Mastrogiovanni. Más para publicarme. Y en esa colección están Larissa Reisner, Upton Sinclair, John Reed, nada más por mencionar 3 o 4. Entonces, 90 pesos, acérquense, se lo llevan firmado, nos quedan 7 minutos, lo que quieran hacer con esos. Quiero decir que es falso, porque lo que yo estoy diciendo es que sí se tienen que usar las herramientas, es literatura, el periodismo es literatura, pero no en el sentido de que la literatura solo cuenta algo que no ha sucedido. Es literatura porque es parte de la literatura, porque me pongo a escribir y uso todas las herramientas que tengo, pero para contar algo, uno, que sí efectivamente pasó, dos, que está documentado. Entonces, eso lo hace periodismo, literatura de no ficción. Entonces,
cualquier cosa. Hay un personaje solo que yo me inventé y se lo voy a decir, aunque si ustedes lo leen a lo mejor no se van a dar cuenta si lo inventé o no, pero sí les voy a decir. Es una rata una rata de 1300, porque quería relatar cómo llegaba la peste del desierto del Gobi hasta Europa en 1348. Entonces, desafortunadamente no pude entrevistar ninguna rata de esa época y me inventé el personaje. Lo inventé yo. Esa rata no es real. Escándalo. Escándalo. El resto sí, es todo real. Bueno, hablando sobre esas ficciones de tu libro, yo quería pensar en la parte final cuando citas a Séneca, de toda tu educación, por supuesto, elitista, privilegiada en el occidente. Elitista, privilegiada, exactamente. Sí. Liceo romano. Del liceo clásico, Liceo donde estudiamos Roma. latín y griego, estudiamos la Ilíada en griego. Bueno, la frase de Séneca, cualquier lugar es patria para el sabio. Y me hiciste pensar mucho en tantas otras narrativas sobre migrantes, donde se asume que el migrante quiere pertenecer a Estados Unidos, ¿no? Donde ese es el relato, ¿no? La teleología gringa del melting pot. Y hay muchísimos libros que se lo toman en serio, ¿no? Escritos por mexicanos, donde esa frase recurre, ¿no? Todos queremos llegar, queremos pertenecer, y una vez estando ahí, pues empieza todo este adiestramiento cultural. Y lo que ocurre en realidad en el libro es una multiplicidad de razones del viaje. Y la pregunta que te quería hacer finalmente es, ¿cómo piensas tu propio itinerario después de este libro? Es decir, ¿cómo te piensas tú mismo, un periodista italiano en México? ¿En dónde está, digamos, ese punto donde has creado o no patria aquí? Y si en realidad es un deseo móvil que está contingente. Es decir, ¿qué lecciones te quedan a ti después de escribirlo? Si me va bien con el libro, probablemente me volveré millonario. Y eso es seguro. Es seguro. Y después de ser millonario, probablemente, no sé, yo quisiera comprar algo por aquí un espacio acá y construir mi mansión. Para hacer la feria, para que nadie nos moleste, que estemos acá. Cuando sea millonario, seguramente lo primero es esto. Pero aquí nadie nos molesta, ¿no? Estamos aquí muy contentos. Pero habla en serio, habla de qué pasa con tu propio relato de patria. Es que va cambiando, esa es una de las cosas, va cambiando todo el tiempo, no se queda fijo, va cambiando y nosotros lo vamos a negociar constantemente. Y tú también lo sabes perfectamente, porque tú también eres un emigrante que también va renegociando todo el tiempo su propia identidad de migrante, identidad de mexicano, identidad de quien sabe qué más, pero el chiste es que se va constantemente modificando y nosotros vamos a tener que pues seguir la onda y pues la verdad sí, y yo creo que ese movimiento es lo que a mí me parece mi lugar, el movimiento, aunque ese movimiento quiera decir vivir en un solo lugar, pero luego seguir buscando historias y respuestas en todas partes. El movimiento será, siempre me he sentido gitano, entonces pues el movimiento será mi patria. Omnem locum sapienti viro patria messe, dice Séneca. Cerramos con tu latinajo, ¿no? En 2 minutos. Pues vayan. ¿Qué? ¿Cantamos? Sí hay preguntas del público. No entiendo las señales de Marina. Aprovechando la pausa, entonces que traigan a la mesa también el asesino que no seremos, que está en la mesa de la brigada, está a 50 pesos. No mames, a 50. Sí, solo porque hoy estás aquí. Se pueden llevar 2 libros de Federico hoy, uno a 50 y otro a 90 pesos, así que no hay pretexto. ¿Hay preguntas del público? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí. Entonces sí abrimos. Le cantamos. Hacemos un dúo de Manuel. Muy bien. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta? Acá, a ver. Te paso el micrófono. Hola. No te he leído, pero hay una realidad que nos impone mucho, ¿no? Todo lo que está pasando en Chiapas, esta tragedia. Ya sé que estás desde otra perspectiva, hablando de lo cotidiano, de lo que traen ellos y que no todo es tragedia y tristezas y todo esto.
pero esta realidad nos interpela mucho. Mi pregunta es, ¿cómo nos volvemos empáticos con esa realidad? Porque de repente pareciera que son invisibles, ¿no? Nada más. No, me parece, gracias, me parece muy pertinente. Pues acaba de pasar una tragedia aberrante y horrenda. Se volcó un tráiler que transportaba decenas, pues hablan de cifras de 150 migrantes, se volcó, murieron 55 personas, quedaron heridas decenas de personas, y evidentemente es el tipo de acontecimientos, o sea, yo no sé cómo funciona con ustedes, pero a mí una noticia así, solo con imaginarme lo que acabo de contar, a mí se me cierra el estómago, o sea, ni siquiera tengo que pensar cómo empatizar, o sea, se me hace obvio y automático. Y indignarme porque, por muchas razones, ¿por qué estaban allá 150 personas? ¿Por qué el chofer qué hizo y por qué corría de esa forma? ¿Por qué se escapó? ¿Por qué están en una situación de tal precariedad que tienen que recurrir a este tipo de transporte, pagando para poder cruzar ciertas partes del país? Ahora, dicho todo esto, que cada quien yo creo debería sentirlo, y si no lo siente, que se haga algunas preguntas sobre sí mismo, pero también pasar de la panza al cerebro, entonces tratar de dar una dimensión a lo que está pasando. Por ejemplo, una dimensión que es, ok, yo hoy me indigno y expreso mi indignación, como pasa con muchísima gente, con los leones del teclado en las redes sociales. Entonces yo afirmo mi indignación, perfecto, ya lo hice, ya hice todo lo que tenía que hacer. Eso es todo, me indigné y basta. Y entonces pasamos a la indignación de mañana. Estas cosas pasan todo el tiempo, hace 15 años, 20 años, todo el tiempo. Migrantes asaltados, asesinados, violentados, torturados, amputados, y accidentes de todo tipo, dinero extorsionado. Hay una economía alrededor de la migración en tránsito, pero nosotros tenemos que decir algo o tenemos que indignarnos una vez, porque no aguantamos el hecho de que se necesita seguir pensando en las cosas. A lo mejor no expresarlas con la indignación o con juicios morales, pero sí hacer un ejercicio de entendimiento constante, todo el tiempo. Otra vez, que no quiere decir que tenemos que pasar la vida a matarnos de las tragedias que le pasan al mundo. Nunca vamos a volver a reír porque hay gente que se está muriendo de algo horrible en algún lado del mundo. Pueden coexistir las cosas. Yo puedo divertirme, cantar, hacer un chiste y al mismo tiempo estar consciente de que están sucediendo cosas aberrantes sobre las cuales a lo mejor sería bueno como pensar con cierta continuidad. Eso para mí es lo que podríamos intentar hacer, que luego a lo mejor no se transforma en una acción, digamos, eclatante o práctica de ningún tipo, pero tratar de abarcar un poco más ciertos procesos en el entendimiento. Yo creo que ya esto es un gran paso, sin la necesidad, porque si no escribiste el comentario en Facebook donde le anuncias al mundo y a todos tus amigos que estás muy dolido, entonces quiere decir que tú no tienes sentimientos, porque si no lo escribiste en Facebook no tienes sentimientos, todo el mundo lo sabe. Pero eso también es ridículo, es grotesco, ¿no? Entonces, ver esta cosa de hoy todos expresaron su indignación y su duelo. Chingón, cambiaron el mundo. Ahora yo sé que mi compañero de no sé qué, de la escuela, expresó su indignación. No, pues qué persona maravillosa, que ahora sí que ya no va a suceder nada de esto.
Y efectivamente sigue sucediendo y sigue pasando. La empatía puede ser muy tramposa, ¿no? La empatía Claro, puede ser un discurso autocomplaciente. Entonces, lo que tú sugieres entonces no es que eliminemos la empatía, porque pues, por supuesto es una reacción humana importante, pero de ahí hacer un salto, una crítica sistémica, es decir, entender el origen no solamente doméstico de la situación terrible del migrante, sino pues también la producción de las múltiples migraciones del planeta que están ocurriendo constantemente y donde la tragedia pues está ensañándose en particular con el sur global. Claro. Y donde además pues entra toda esta lógica de militarización que está viviendo este país y todos los demás países del sur global, siguiendo la lógica del securitarismo estadounidense. Entonces la pregunta que también creo que me gustaría hacerte es cómo pensar el presente de la política migratoria actual. Es decir, ¿qué debemos entender o qué entiendes tú más bien de este proceso? No, es que esto se me había olvidado, pero es una cosa seria por una vez, que tiene que ver con la diferencia que hay entre lo que nos gustaría que fuera la realidad y lo que la realidad es, y entender por qué lo es. Nos gustaría que no existieran las fronteras y todos fuéramos libres de transitar. O sea, yo estaba reflexionando sobre el concepto que me parece hermoso de migrar como derecho humano, ¿no? Que es hermoso. ¿Quién podría decir que no está de acuerdo con esto? Bueno, ¿qué implicaría? ¿Cuáles serían las implicaciones reales para cierto sistema económico o cierto sistema político? Pues los países están conformados de una forma en la que es necesario para su propia organización que existan las fronteras y las políticas migratorias de cierto tipo. Y esto es real. No quiere decir que está bien, quiere decir que tiene una razón de ser. Ahora, para tumbar esa razón de ser, a lo mejor podríamos estar pensando, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando del hecho que, por ejemplo, hablaré de Europa, para poder sustentar una economía de un continente como Europa, conformado de muchos países en los cuales la gente envejece, no se tienen hijos, hay una inversión de la demografía, entonces la población envejece. ¿Quién mantiene los servicios sanitarios? ¿Quién paga los impuestos? ¿Quién trabaja para una población que no tiene hijos? No se hacen más. Tienen que ser migrantes. Bueno, para que sean migrantes, no solo tienen que ser migrantes, y es lo mismo que pasa en Estados Unidos, tienen que ser migrantes vulnerables. ¿Cómo hago un migrante vulnerable? Pues quitándole la ciudadanía, quitándole los derechos de estar aquí. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer que llegue gente a trabajar? Yo me estoy poniendo en la, digamos, en la visión del país, no de las personas, para entender por qué. Porque no es suficiente que yo diga no me gusta que se maltraten los migrantes, esa es una obviedad. Pero yo quiero entender por qué esto está pasando, cuál es su sentido, porque lo tiene un sentido. Entonces yo tengo una economía que necesita mano de obra explotada, mal pagada, sin derechos, que se pueda correr y se pueda eliminar del suelo de este país en el momento en el que yo lo decida. ¿Cómo le hago? Pues si tú trabajas y eres ciudadano, tienes derechos. O sea, por mucho que yo sea un patrón culero, pues a un cierto punto tú vas a exigir tus derechos que derivan de tu ciudadanía. Pero si tú la ciudadanía no la tienes, ¿qué derechos vas a exigir? Va a ser mucho más complicado, y mientras tú descubres cómo vas a luchar contra el patrón, ese patrón ya te mandó fuera del país, utilizando las fuerzas de seguridad del Estado, que por supuesto pues siempre están a disposición de los poderes económicos, de los poderes empresariales, de las grandes corporaciones. Entonces tiene un sentido que esto exista. Ahora, luego vamos a ver si existen fórmulas de eliminar la barrera manteniendo este sistema socioeconómico.
estamos dispuestos como país Estados Unidos a tumbar nuestro sistema socioeconómico para darle acceso a tanta humanidad que efectivamente tiene el derecho humano a migrar. Yo lo dudo y es por esta razón que no se abren las fronteras. Bueno, pero si aquí ya se acabó la patria y estamos en un tipo de país expansivo fronterizado, lo que parece que estás diciendo entonces es que México se ha convertido, como ha sido uno de los ángulos críticos del gobierno de López Obrador, en una gran frontera, en un gran proceso de violencia constante, de selección del migrante, de supervivencia, incluso para seleccionar a los más aptos para que vayan a hacer ese trabajo. Por supuesto, sí, pero esto no está pasando ahora. Esto lleva 30 años pasando. Eso me parece importante porque está pasando ahora, pero es parte de políticas, regionales que también tienen un sentido de ser, porque también me imagino que son parte de negociaciones entre México y Estados Unidos para obtener otros beneficios. Entonces yo doy mi disponibilidad para ser el perro guardián que decide quién entra, quién sale, intento negociar para mi ciudadanía, para mi economía, otros beneficios, claro, ¿a costa de quién? A costa de los centroamericanos. Pues así es. Ahora, como mexicanos prefieren sinceramente pensarse como un país que pueda tener ciertos beneficios frente a los Estados Unidos a costa de alguien más, o ser buena onda con alguien más, pero luego ser como ese alguien más frente a Estados Unidos. ¿Qué prefieren? ¿Y por qué solo hay esas dos disyuntivas? No hay estas dos, estoy exagerando, pero es tratar de mover un poco el razonamiento en estos términos. Evidentemente hay muchas opciones y hay muchos matices. Estoy simplificando, pero estoy simplificando para que sea un poco más evidente el hecho que no podemos ser buenos. Siempre vamos a ser malos para alguien más que va a pagar nuestra bondad. Entonces nos queremos sentir muy chidos porque somos muy solidarios, sí, pero también vivimos de beneficios que derivan de esa desigualdad. Seamos los que seamos y estemos en donde estemos, siempre va a haber alguien que va a pagar por nuestra, y a nuestra vez vamos nosotros a pagar para beneficios de alguien más. Entonces eso no se acaba, pero que tengamos un mínimo también de valentía de llevar a las últimas consecuencias nuestras ideas y nuestros principios. ¿Dónde nos llevan? Tenemos la coherencia de poder llevar el razonamiento hasta las últimas consecuencias. Y sí, pues nos va a asustar, porque a lo mejor vamos a salir no tan buenos como pensábamos ser. Nadie lo hace, la mayoría no llega, ¿no? ¿Qué? La mayoría no llega a ese punto, ¿no? La mayoría llega, digamos, a pensar la migración, digamos, con cierta distancia. Entonces, la pregunta final que yo te haría es, ¿cuál crees que ha sido, digamos, tu función como periodista al narrar esta tragedia, esta aventura, esta contradicción de un país fronterizado como el nuestro, militarizado? Es decir, finalmente, ¿qué se logra escribiendo ese libro? Yo no sé qué se logra, pero estaba haciendo una entrevista a un director de documentales, Everardo González, y me gustó mucho esa entrevista porque sentí una afinidad con lo que estaba diciendo sobre la función de su trabajo y me hizo reflexionar y pensé que efectivamente es la misma razón por la cual al final siempre escribo no ficción y nunca escribo ficción, que es que me gusta la idea de esta gente que está acá, ha pasado por esta vida, yo la he documentado. Hay un capítulo que se llama Witness Me. ¿Cómo se traduciría Witness Me? O sea, sé testigo de mí, de mi vida, de mi paso por aquí. A mí me gusta esta idea, a lo mejor no cambia nada, pero yo soy testigo y documenté tu paso por aquí en este momento. Y ya, en algún momento a lo mejor esto se va a volver un documento, o a lo mejor no, pero yo creo que esta es como una de las funciones más básicas de la narración, ¿no? He documentado que exististe,
¿Documentaste o escribiste un relato? Bueno, por supuesto, escribí un relato, pero también documenté, porque hay documentación, hay grabaciones, hay fotografías, hay videos, pero claro, siempre he narrado, pero de alguien que, si me creen y aceptan el pacto de lectura, yo les aseguro que efectivamente pasó por ahí y yo lo pude narrar en ese fragmento de su vida. Entonces va a ser mínimamente recordada, por lo menos como fragmento de esa vida. Y eso creo que me gusta mucho, y no creo que tenga ningún impacto de ningún tipo, pero pues a mí me parece que tiene sentido, ¿no? Muchísimas gracias, Federico. Creo que hay una pregunta más del público por acá. Si te puedes acercar al micrófono, es que se está grabando esto, si no, no va a quedar la pregunta. Quiero comentar algo, que el poder es poder, ¿sí? El poder sigue siendo estando, ¿sí? Y así como comenta periodismo y todo, el poder sigue siendo poder. A lo mejor me equivoco, pero el poder es poder. Gracias, pero Gracias. sí es. Bueno, pues terminamos, ¿eh? Sí, yo creo que sí terminamos. Bueno, pues no sé si hay alguna Es que, más. como ya te habrás percatado, nuestro siguiente invitado viene atrasadísimo y estamos exprimiéndole más minutos a la... no te iba a decir entendí que hablaras del asesino que no Contar un sabemos, chiste, pero si vendieron, quieren, tú estabas hablando un y se chiste. vendieron 10 copias. No es cierto. Sí. Qué buena onda. Es cierto. O sea, tu público está respondiendo. Y todavía la pirámide de aquí acaba la frontera va bajando. Ahora se llama Aquí acaba la frontera. ¿Por qué no se aprenden el no? Aquí acaba la patria, aquí acaba la patria. Con aquí se acaba, aquí Yo acaba la nomás agregué. frontera. Además, necesito pedirle una disculpa. Estos son porque mis amigos, en el programa imagínense. impreso Imagínense los que me odian. pusimos aquí termina la patria en lugar de aquí Sí, acaba sí, la sí. patria. Igual era mejor título, ¿eh? No, pero- claro, porque como no lo escogió él, porque el libro anterior él propuso el título, ya ese está chido, pero como lo decidí ¿Ya yo. explicaste por qué? Porque aquí empieza la patria, aquí empieza en Ciudad Juárez. Claro, no, en Ciudad Juárez, ¿dónde queda? ¿Dónde está? Es la gran frontera. que Cerca te- de Catepec. Por eso te quedó también. Bueno, creo que te solicitan para firmar libros, Federico, acá abajo. Vamos. Ahí se va a bajar Federico. Pues Vamos a muchas darle un gracias aplauso a por Federico. haberse quedado y la próxima haber cantamos. cubierto estos minutos adicionales. Gracias. Muchas Va a felicidades, firmar Federico. libros. Nos vemos en el